Ciencia, te habla Esther Domínguez de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Facultad de Psicología. Hoy vamos a trabajar con el tema las bases biológicas del desarrollo. Enfocaremos las etapas del desarrollo humano que determina el sexo, los genes y el entorno del cigoto al nacimiento, etapas del desarrollo prenatal, la reducción de riesgo y las complicaciones en el nacimiento y el vínculo que se da al momento de nacer. Bases biológicas del desarrollo. Encontramos las etapas del desarrollo humano, que son 7, la prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. En etapa prenatal la encontramos que este proceso se da en el vientre de la madre, lo que conocemos como el embarazo, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, formando así el cigoto va creciendo y se transforma en un embrión y el embrión va creciendo y se transforma en un feto. La infancia es el proceso que se da desde los 0 hasta los 6 años. El ser humano comienza a interesarse en ejecutar sus órganos sensoriales, movimiento y lenguaje, manipula la forma repetida de los objetos que encuentra a su alcance. Es muy curioso. A través de este aprendizaje, en los 3 primeros años, el ser humano adquiere capacidades básicas como manejar, ponerse de pie, caminar, hablar, se va queriendo un superhéroe. La siguiente etapa es la niñez. Se da entre los 6 a los 12 años. En esta etapa es donde el niño entra en la escolarización e ingresa a la escuela y tiene un mundo por descubrir. Se encuentra con niños de otra edad, por lo tanto debe conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y requiere en esta etapa muchísima atención. En la etapa de la adolescencia se da entre los 12 y 20 años, es aquí cuando el cuerpo humano comienza a sufrir cambios, tanto físicos como psicológicos. En lo físico podemos encontrar en el niño que su voz comienza a ponerse grave, le comienza a salir vellos y sus huesos comienzan a alargarse. En las niñas sus mamas comienzan a crecer, les salen vellos púbicos y su fisionomía comienza a transformarse. En la juventud, esta etapa se inicia a partir de los 20 años y se extiende aproximadamente hasta los 25 años. El individuo aquí es más tranquilo con respecto a lo que él es, se acepta, es equilibrado y todavía no ha alcanzado la madurez completa, pero ya tiene más autoconocimiento y autoaceptación de lo que él es. En la etapa de la adultez comienza el periodo de los 25 a los 60 años. Este es aquí cuando el individuo se siente más maduro, tanto físico como psicológico como biológicamente. Esta es la etapa del desarrollo de la vida en que el individuo alcanza la plenitud en su evolución. En esta etapa su personalidad y su carácter se presentan firmes y seguros y el individuo maduro se distingue por el control que logra de sus sentimientos y su vida emocional. Esto le permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. La última etapa es la etapa de la ancianidad. Se da aproximadamente desde los 60 años hasta que el ser humano fallece. En esta etapa de la ancianidad, las fuerzas del ser humano comienzan a decaer, comienzan a disminuir. Una de las cosas que nos distingue es el sexo. Vamos a ver cómo biológicamente se determina el sexo en el ser humano. La persona está compuesta por 23 cromosomas de espermatozoides y 23 de óvulos, formando 23 pares. De los 23 pares, solo 22 se relacionan con la expresión sexual. De esos 23 pares, de los 22 son autosomas, es decir, cromosomas que no se relacionan con la expresión sexual. El 23º par es del cromosoma sexual, uno del padre y otro de la madre, que determina el sexo del bebé. Vamos a explicarlo según esta imagen. Podemos visualizar el cromosoma de la madre, que es XX, más el cromosoma del padre, que es XY. La madre siempre va a ser XX, su óvulo. Entonces, cuando hay la fecundación, X
y X se determina que el sexo es de una niña. Cuando se une el cromosoma X de la madre con el espermatozoide Y del padre, entonces se produce un cigoto llamado niño. El sexo se determina que es un niño. ¿Los genes pueden ser afectados por el entorno? Pues sí, los genes pueden ser afectados por el entorno. Estos genes se adaptan al entorno y a las influencias sociales como ambientales, cambiando la expresión del ADN sin modificar la secuencia genética. Ojo con esto. Las personas pueden cambiar y afectar la estructura de sus propios genes por factores externos o aspectos de su vida cotidiana. En la epigenética se dice que el ambiente es afectado, la expresión de los genes y algunas modificaciones se heredan. Del cigoto al nacimiento tenemos que el cigoto sufre una transformación, se convierte en embrión y el embrión se convierte en feto. Esta gestación fluctuante se da en el periodo de gestación. Durante la gestación, el periodo entre la concepción y el nacimiento del niño neonato pasa por un proceso de desarrollo impresionante. El rango normal de gestación es entre 37 y 41 semanas, hasta que la mujer dé a luz. Etapas del desarrollo prenatal. Encontramos la etapa germinal desde la segunda semana. La etapa embrionaria es de la segunda semana a la octava semana y la etapa fetal de la octava semana al nacimiento. Tenemos la reducción de riesgo que ha aumentado en este tiempo, el higiene en los laboratorios, el higiene en la parte de dar a luz. Las mujeres han puesto los laboratorios más hermosos para que ellas puedan tener otro ambiente y el riesgo ha disminuido. Bebés más sanos, ambiente más limpio. Complicaciones en el nacimiento. Encontramos el bajo peso, que a partir de los 2 kilos 500 gramos se dice que un bebé es de bajo peso. Se da mucho en los prematuros y en los pequeños bebés gestacionales. Parto normal. El parto normal es el proceso fisiológico con que la mujer finaliza la gestación. Este se da entre 37 y 42 semanas cumplidas. Es espontáneo, se desarrolla y se finaliza sin complicaciones. Es un bebé sano, hermoso, gordo y... En la vinculación después del parto no se da en un momento determinado. Lo puede determinar la sonrisa de un bebé, la caricia o sencillamente una mirada que une la madre con el recién nacido.